Hola amigos, les doy la bienvenida a este canal Amiga de Fe. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura diaria en el libro Primera de Reyes. Vamos a estar leyendo los capítulos 15 al 17 y estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, así que vamos a iniciar con una oración. Padre, en esta tarde te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por este momento, porque tú nos permites estar aquí, Señor, compartiendo y disfrutando de tu palabra. Te pido que tú estés aquí en medio de nosotros, que nos ayudes, que nos guíes a través de la lectura de tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón y ayudándonos a perseverar en este camino, Señor. Quédate con nosotros y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15. Reinado de Abiam en Judá. Abiam comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que su padre había cometido antes que él, y su corazón no fue fiel al Señor su Dios, como lo fue el de David, antepasado suyo. Sin embargo, por consideración a David, el Señor concedió que su lámpara continuara encendida en Jerusalén, al poner a su hijo en el trono después de él y afirmar a Jerusalén. Pues David se había conducido de manera digna de aprobación por parte del Señor, ya que nunca en su vida se apartó de lo que el Señor le había mandado, excepto en el asunto de Urías elitita. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam mientras Roboam vivió, y también hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. El resto de la historia de Abiam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Reinado de Asa en Judá. Asa comenzó a reinar en Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su abuela se llamaba Maaca y era hija de Absalón. Los hechos de Asa fueron buenos a los ojos del Señor, como los de su antepasado David. Echó fuera del país a los hombres que practicaban la prostitución como un culto y quitó todos los ídolos que sus antepasados habían hecho. También quitó la categoría de reina madre a Maaca, su abuela, porque había mandado hacer una imagen de acera. Asa destruyó aquella imagen y la quemó en el arroyo Cedrón. Y aunque no se quitaron los santuarios paganos, Asa fue siempre fiel al Señor, y puso en el templo del Señor todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Alianza de Asa con Ben-Hadad. Hubo guerra continuamente entre Asa y Baasa, rey de Israel. Y cuando Baasa fue a atacar a Judá, fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que aún había en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y por medio de sus funcionarios los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que era hijo de Tabrimón y nieto de Esión, y tenía su residencia en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos tú y yo un pacto, como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata como regalo. Rompe el pacto que tienes con Baasa, rey de Israel, y así me dejará en paz. Ben-Hadad aceptó la proposición del rey Asa y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistó Hijón, Dan, Abel-Bet, Maaca, toda Cinere y toda la región de Neftalí. Cuando Baasa lo supo, dejó de fortificar Ramá y regresó a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó llamar a todo Judá, sin que faltara nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera que Baasa había usado para fortificarla. Y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mizpa. Muerte de Asa.
El resto de la historia completa de Asa y de sus hazañas y lo que hizo y las ciudades que construyó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En su ancianidad, Asa enfermó de los pies y cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Josafat. Reinado de Nadab en Israel. En el segundo año del reinado de Asa en Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel, y su reinado duró 2 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Cometió los mismos pecados que su padre había cometido y con los cuales hizo pecar a los israelitas. Pero Baasa, hijo de Ahías, que pertenecía a la tribu de Isaacar, formó un complot contra él y lo mató en Gibetón, ciudad filistea que Nadab estaba sitiando con todo el ejército israelita. Baasa mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa en Judá y reinó en su lugar. Y tan pronto como empezó a reinar, mató a toda la familia de Jeroboam, conforme a lo que el Señor había anunciado por medio de Ahías de Silo. Baasa exterminó por completo a la familia de Jeroboam, no dejó vivo a nadie. Esto fue a causa de los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a los israelitas, provocando así la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Nadab y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entre Asa y Baasa, rey de Israel, hubo guerra continuamente. Reinado de Baasa en Israel. En el 3er año del reinado de Asa en Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar en Tirsa sobre todo Israel, y reinó durante 24 años. Pero los hechos de Baasa fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Capítulo 16. Entonces el Señor se dirigió a Jehú, hijo de Hanani, para decir en contra de Baasa: Yo te levanté del polvo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú, al igual que Jeroboam, has hecho pecar a Israel, mi pueblo. Has provocado mi ira con tus pecados. Por lo tanto, Baasa, voy a acabar contigo y con tu familia. Voy a hacer con ella lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. Cualquier pariente tuyo que muera en la ciudad será devorado por los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. El resto de la historia de Baasa y de lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió Baasa, lo enterraron en Tirsa. Después reinó en su lugar su hijo Ela. Por medio del profeta Jehú, hijo de Hanani, el Señor pronunció sentencia contra Baasa y su familia, porque sus hechos fueron malos a sus ojos. Baasa irritó al Señor, porque sus acciones fueron semejantes a las de Jeroboam y su familia, a quienes destruyó. Reinados de Ela y de Zimri en Israel. En el año 26 del reinado de Asa en Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa, y reinó durante 2 años. Pero Zimri, un oficial suyo, al mando de la mitad de los carros de combate, formó un complot contra él. Un día en que Ela estaba en Tirsa, en casa de Arsa, su mayordomo, bebió hasta emborracharse. De pronto llegó Zimri y lo mató, para reinar en su lugar. Esto sucedió en el año 27 del reinado de Asa en Judá. Tan pronto como Zimri subió al trono y comenzó a reinar, mató a toda la familia de Baasa, sin dejar vivo a ningún varón, pariente o amigo que pudiera vengarlo. Así pues, Zimri aniquiló a toda la familia de Baasa, conforme a la sentencia que el Señor había pronunciado contra Baasa, por medio del profeta Jehú.
a causa de todos los pecados de Baasa y de su hijo Ela, con los cuales hicieron pecar también a los israelitas, irritando con su idolatría al Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Ela y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 del reinado de Asa en Judá, y estando el ejército israelita acampado para atacar la ciudad filistea de Gibetón, Zimri comenzó a reinar en Tirsa, pero solo reinó 7 días, porque el mismo día en que el ejército que estaba en el campamento supo que Zimri había conspirado contra el rey y lo había matado, todos en el campamento proclamaron rey de Israel a Omri, general del ejército. Entonces Omri y todo el ejército israelita dejaron de atacar Gibetón y atacaron Tirsa. Al ver Zimri que la ciudad había sido tomada, se metió en el reducto del palacio real, prendió fuego al palacio estando él dentro y así murió. Esto sucedió por causa de los pecados que cometió y por sus malas acciones a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, con los cuales hizo pecar también a los israelitas. El resto de la historia de Zimri y de su conspiración contra el rey Ela está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Omri en Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 bandos. Unos estaban a favor de Tibni, hijo de Ginat, para que fuera el rey, y otros estaban a favor de Omri. Finalmente, el partido de Omri se impuso al partido de Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y así Omri llegó a ser rey. Omri comenzó a reinar en Israel en el año 31 del reinado de Asa en Judá. Y reinó durante 12 años, de los cuales reinó 6 en Tirsa. Le compró a Semer el monte de Samaria por 66 kilos de plata, y allí construyó una ciudad fortificada a la que llamó Samaria, porque el dueño anterior del monte se llamaba Semer. Los hechos de Omri fueron malos a los ojos del Señor, e incluso peores que los de los reyes anteriores a él, pues cometió los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, con los cuales hizo pecar también a los israelitas, provocando con su idolatría la ira del Señor, Dios de Israel. El resto de la historia de Omri y de todo lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Acab. Reinado de Acab en Israel. En el año 38 del reinado de Asa en Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel, y reinó sobre Israel durante 22 años en la ciudad de Samaria, pero su conducta fue reprobable a los ojos del Señor, e incluso peor que la de los reyes anteriores a él, pues no le importó cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para colmo se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón, y acabó por adorar y rendir culto a Baal, y construyó un altar y un templo a Baal en Samaria. Hizo también una imagen de acera, con lo que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel anteriores a él. En tiempos de Acab, y él, el de Betel, reconstruyó la ciudad de Jericó, a costa de Abiram, su hijo mayor, echó los cimientos, y a costa de Segub, su hijo menor, puso las puertas conforme a lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Elías anuncia la sequía. El profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Acab: Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí, hacia el oriente, y escóndete en el arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Kerit, al oriente del río Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde.
El agua la bebía del arroyo, pero al cabo de unos días el arroyo se secó, porque no llovía en el país. Elías y la viuda de Sarepta. Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta, en Sidón, y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda, y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Dame acá tu hijo, le respondió él, y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado, y lo acostó sobre su cama. Luego clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, ¿también has de causar dolor a esta viuda en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo? Y enseguida se tendió 3 veces sobre el niño, y clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. Inmediatamente Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y lo entregó a su madre, diciéndole: Mira, tu hijo está vivo. Y la mujer le respondió: Ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor.